minería en Zacatecas. Los cuenteritos. Sin límites. Estás en Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. La minería es una actividad económica que consiste en extraer minerales del suelo y subsuelo, lo que genera ingresos financieros importantes a países y empresas, y además representa el sostén de muchas familias. Sin embargo, la minería también puede afectar a muchas comunidades que pierden territorio y resultan perjudicadas por los contaminantes que esta industria genera, como nos lo cuentan niños y niñas de Zacatecas. Pues la minería es una actividad económica. La mina está en el cerro, donde hacen túneles y sacan oro, plata y minerales. Zacatecas es un estado minero porque tiene muchas minas. El proceso de la minería es que primero tienen que ver si no hay algún recurso muy valioso en la tierra y ya después, si detectan algo, llevan más a fondo la investigación. Gracias a la minería tenemos fuentes de trabajo y de investigación para el crecimiento del hombre. Nos beneficia en ganar dinero, como collares o pulseras. La parte no tan buena es que destruyen muchas áreas verdes. Con las personas que viven ahí donde van a hacer la mina, las trasladan a otros lugares y ya no pueden hacer lo mismo que hacían antes. Es que le quitan sus casas a niños o hacen sus escuelas más chicas. Le quitan riquezas, cosas, destruyen casas, se quedan sin hogar. Yo sé que los trasladan a otro lugar, pero no es como su casa, no pueden jugar bien como jugaban en sus otras casas. Pero la minería hace esto para que la gente viva feliz, pero yo creo que esos niños no viven tan felices. Cuando talamos la tierra de los bosques, para buscar un mineral tenemos que mojarlo. Entonces toda esa agua ya no se puede volver a tomar el ser humano, ya que ya está contaminada. Ya no puede crecer las plantas porque la tierra está contaminada. Yo propongo que pues para no contaminar tanto que sean así como le hacemos en unas minas de aquí de Zacatecas, que primero con poquita tierra vemos las muestras para que no contaminemos tanta agua, ya que nos queda muy poca agua. Que mejor los extranjeros vayan a hacer a su país sus minas y los de aquí hagan sus propias minas aquí en Zacatecas. El Viento trae noticias nuevas. ¿De qué se tratará? Entérate. Alan tiene 6 años y junto con su familia viven en Carapan, una comunidad purépecha en Michoacán. Estas vacaciones se las ha pasado ayudando y aprendiendo a hacer tareas domésticas, pero el reto más fuerte para él será el de convertirse en leñador. Te trae uno de un lado, no pueden traer lo que sea, hasta agua por si se cansan. Primero te paras, ¿vale? Para mí es un poquito fácil y un poquito difícil, porque el mochite me siento como que está pesado de las dos manos. Y cuando le quiero hacer así, me muevo. Por eso no puedo hacer de donde me dicen. Pura chiquita, ¿verdad, Alan? Luego nos venimos, le di la leña a mi abue. Felicidades porque ya fuiste a la leña, hijo. ¿Qué tal? La acomodo en el juego para hacer de comer. Divertido, chido. Los cuenteritos son un grupo de niños y niñas que cuentan historias y al hacerlo utilizan palabras de su lengua materna, el ñañú.
Ellos y ellas se han presentado en festivales, mostrando así su amor por la lectura y por invitar a leer. Hace unos días, los cuenteritos decidieron llevar sus cuentos a la plaza principal de Ixmiquilpan, municipio de Hidalgo, en donde sorprendieron a todo el público con su maravillosa habilidad para contar cuentos. Había una vez en la comunidad del Alberto un ratón y un metoro, que eran amigos y a diario iban a casa de doña Luisa porque les gustaba tomar señ de lo que daba en los chimos. Los cuenteritos son pues un grupo de niños que contamos los cuentos, pero para mí más que eso es una forma de expresarme y decir lo que siento, y puedo equivocarme, pero sabiendo que eso va a ir con mi cuento. Si tú crees que está bien el cuento, así déjalo y trata de expresarte lo más que quieras. Es un cuento inventado por mí, entonces no tengo un límite, puedo imaginar lo que yo quiera. En el bosque han ocurrido cientos, miles de historias, y hoy vengo a narrarles una aterradora, espeluznante, quizás la más horrible que hayan escuchado en sus vidas. ¿Quieren que se las cuente? ¡Sí! Al menor le llamaron Pulgarcito, esto a causa de su poca estatura. Los papás de Pulgarcito eran muy pobres, pues con lo poco que ganaba el leñador no le alcanzaba para mantener a sus 7 hijos. Me interesa mucho representar a mi escuela, a mi grupo. Lo que más me gusta es contar mi cuento frente de todos, poder compartirlo porque soy ganadora de cuenterita. Mis otros compañeros también lo cuentan bien, yo veo todo lo que hacen, cómo se mueven, y sí me gustan mucho sus cuentos porque nunca los he oído. En los cuenteritos hay niños súper chiquititos que lo hacen muy bien porque se saben expresar y no les da pena. Cuando escucho a mis compañeros siento súper bonito porque están chiquitos y saben hacerlo. Cuando sean grandes van a ser unas grandes personas. Tú, bella flor, te llamarás Rosa, y cuando vi que girabas viendo al sol, se me ocurrió tu nombre, te llamarás Girasol. Lo bonito que desde ahorita están empezando. Yo pues no tuve antes la oportunidad, pero ahorita que la tengo la estoy disfrutando al máximo. Hoy estoy aquí para decirles que durante los años que he vivido en mi comunidad de Santana Bata, he visto y vivido varias experiencias. Hay una que me llamó mucho la atención y quise convertir esa vivencia en un cuento, el cual les voy a contar. Mi cuento se llama Salvando una lengua. Mi narración es una invitación a que no nos olvidemos de nuestra lengua materna, el ñañú, jamadí. Mi cuento se llama El ratón y el mitoro, los compadres ñañús. Al llegar a su casa, el ratón le dijo a la ratona: "Shokorigosti naná, vengo bien, Tishfan". La lectura es como si te metieras a otro mundo, en otro mundo de fantasía, para que un poco te alejes de la realidad y todo lo que está pasando en el país, para que te concentres en un libro que sea de fantasía muy hermoso. No importa qué tan famoso sea tu vocalista preferido, los cantantes más grandes del mundo son las ballenas macho azules y jorobadas, que arman verdaderas canciones cetáceas con distintas melodías y entonaciones, las cuales cambian dependiendo la época del año. El canto típico de una ballena dura hasta 30 minutos y no necesitan exhalar para emitir su canto. Por eso los científicos creen que pueden reciclar el aire dentro de su cuerpo. Además, los machos de un mismo grupo cantan la misma canción y dependiendo del sonido, ellas saben de qué parte del océano provienen. Ahora, ¿por qué cantan las ballenas? Los científicos no se ponen de acuerdo. Puede ser para impresionar a las hembras o para comunicarse entre ellas. En cualquier caso, su canto es fantástico. En la época prehispánica, los mexicas tuvieron alrededor de 114 dioses y hoy en Vientos te presentamos algunos de los más importantes. Huitzilopochtli era el dios de la guerra. Fue él quien guió a los mexicas para llegar al territorio donde fundaron Tenochtitlán, la capital de su imperio.
una deidad fundamental fue Tlaloc, dios de la lluvia, la fertilidad y el rayo. Era de su paraíso Tlalocán, de donde procedía el agua para las comunidades. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era el dios bueno, rechazó a los sacrificios humanos y representaba la unión del mundo terrenal con el espiritual. A partir de él se manifestaba Écatl, dios del viento, aliento de los seres vivos y origen de las brisas que traen las lluvias, y por supuesto, el dios protector de este noticiero. A tu sección Dinos nos llegó un video desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde Luis Felipe nos cuenta sobre su hobby predilecto, los videojuegos. Vamos a verlo. Vengo a hablarles sobre los videojuegos y en los tipos de consolas o ordenadores con los que se pueden jugar. Todos saben que es un videojuego, como los más famosos que en su época fueron Minecraft, ahorita que está haciendo Fortnite, como también Gears of War, Halo, también puede ser Tom Clancy's Rainbow Six Siege, y esos que estoy mencionando se pueden jugar en consola. Los que se pueden jugar en computadora serían Final Fantasy como Final Fantasy 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Recomiendo primero, si tienen deberes o cosas que hacer antes de jugar, recomiendo primero hacerlo todo y no tener tanta prisa para no fallar, ya que puede provocar algunos cambios en su escuela, sino en su educación. Podría bajar de calificaciones. Tampoco estar tanto tiempo jugándolo, ya que eso puede hacer que te vuelvan a prohibir jugar videojuegos. Adiós, mi nombre es Luis Felipe Dumont López. Bye. Hay quienes consideran que las discapacidades físicas son una limitante para alcanzar los objetivos, mientras que otras las ven como parte del reto que hay que vencer todos los días. Mohammad cumplió 8 años, sabe que no tiene límites y piensa que su discapacidad le dibuja una sonrisa en el rostro. Esta es una nota de iNews, nuestro noticiero amigo en Egipto. Me llamo Beshar Mohammad Ramadán y estudio en la Escuela de Lenguaje Ahmed Sueal. Soy un desafiador de la discapacidad y esta es la historia de cómo llegué a ser el miembro más joven del gremio de ingenieros del comité científico. Yo construí un diorama del sistema solar y entonces un ingeniero que también se llama Mohammad se sentó a mi lado y yo aproveché para explicarle qué había hecho. Era mi sistema solar, él me dio su número, nos comunicamos y entonces le comenté sobre una invención que se llama la caminadora electrónica. Yo lo que quería era poder subir y bajar escaleras, así que tuvimos una reunión con otros ingenieros. Ellos me dijeron que no la podían hacer aquí, así que armamos un grupo más grande y hablamos de cómo hacerla. Con la invención del holograma me convertí en el miembro más joven del gremio de ingenieros. Después participé en el campeonato de robótica. Ahí debes construir un robot que tú puedas controlar de manera remota. También debes programarlo para levantar pelotas. Y luego debes colocarlas en un lugar designado por la gente del concurso. Cada pelota te da puntos. Yo gané el campeonato. Además soy el nadador más joven en la gobernación donde vivo y también practico karate. Yo conocí a una karateca que practicaba en silla de ruedas. Se llama Reham Mora. Fue ella quien me animó a practicar estas artes marciales. Ahora soy cinta naranja en karate. Y me convertí en el karateca más joven que practica en una silla de rueda. Y también toco el piano. Yo inventé algo llamado el holograma, que es un modo de mejorar el proceso educativo. Mi discapacidad nunca me ha echado para atrás. No es algo que me ancle. Tengo algo que en egipcio llamamos moto y quiere decir que mi discapacidad es la razón de mi sonrisa. Mi discapacidad es la que me da la fortaleza para completar todos mis sueños. Cuando sea mayor, quiero convertirme en un astronauta y también quiero ser ingeniero. Pero eso ya será después. Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si tienes alguna idea, video o sugerencia que quieras compartir con nosotros, no lo dudes y envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.